Hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Feliz día de preparación o feliz sábado. Nuestro saludo habitual de cada semana en este trimestre. Y llegamos a la última lección del trimestre. Así que, ¿qué les parece si antes de comenzar a compartir estos comentarios, ideas y sugerencias referentes a la lección, hacemos una oración para que el Señor nos dirija? Querido Padre que estás en el cielo, gracias por poder compartir este momento con los amigos. Te pedimos que sea tu Espíritu el que nos ilumine y nos ayude a compartir tu palabra. Que Él sea el que nos guíe y que lo que aquí digamos y compartamos sea para edificación de tu cuerpo que es la iglesia. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, ¿qué les parece si entramos en la última lección de este trimestre? La lección número 13. Imágenes del fin. Vamos para ahí. Lo que hemos visto en este trimestre son historias, relatos, hechos que ocurrieron y están registrados en el Antiguo Testamento que nos ayudan a entender la profecía. Fue interesante cómo el autor de la lección, a lo largo de este trimestre, fue desarrollando y compartiendo con nosotros estas historias y haciéndonos notar cómo ellas nos pueden ayudar a enfrentar los últimos tiempos. Ese era el objetivo que él tenía. Evidentemente, cuando nosotros enseñamos profecía de manera casi rutinaria en la iglesia o empezamos a tratar de compartir estos temas, no lo abordamos de la manera en que lo hizo el autor. Y me pareció interesante. A lo largo de este trimestre encontré esas alusiones, imágenes y símbolos muy interesantes para compartir la profecía. Y esta semana no queda atrás, porque comparte con nosotros las historias de Jonás, de Ciro y de Belsasar. Pero antes de compartir eso, vamos a ver el versículo de memoria. El versículo de memoria de esta semana estaba en Jonás 1.9. Es cuando Jonás habla y dice, y él respondió, soy hebreo y venero al Señor, Dios de los cielos, que hizo la tierra y el mar. Ahora cuando hablemos de Jonás, vamos a compartir un poquito más esta idea. ¿Cuáles son algunas de las preguntas que podríamos compartir al comenzar la clase para intentar motivar y abrir la mente a este estudio? Algunas que se me ocurren pueden ser, ¿qué harías si Dios te enviara a tus enemigos con un mensaje? Muy interesante. ¿Qué aprendimos sobre la advertencia, juicio y salvación? No solo en esta lección, en todo el trimestre. ¿Qué pasos puedo tomar para prepararme? Evidentemente, en esta lección vimos cómo las historias de Jonás, Belsasar y Ciro prefiguran los eventos finales. Observamos el llamado al arrepentimiento, el juicio y la liberación por Cristo. Y antes de ver los temas, que creo que ya los comentamos y ya se dieron cuenta cuáles son los temas importantes de esta lección, les recuerdo que acá no vamos a hacer un resumen de la lección, sino solamente compartir en base a nuestro criterio, nuestra idea personal, cuáles serían los principales temas de esta lección. ¿Qué les parece si vamos para ahí? Los tres temas que podíamos ver como principales en esta lección son el primero, Jonás y el arrepentimiento, el segundo, Belsasar y el juicio, y el tercero, Ciro y la liberación. Respecto al primer punto, voy a compartir la lámina con los versículos y los temas importantes de ese punto y luego hago algunos comentarios. Los versículos importantes, por lo menos que no hay que olvidarse, hay más versículos en este primer punto, pero los que no hay que olvidarse es Jonás 1.9, Jonás 3, todo el capítulo puse ahí, evidentemente no lo vamos a poder compartir todo el capítulo con los amigos, pero es importante que nosotros lo leamos previamente para tenerlo bien en conocimiento. Jesús hace referencia a Jonás, y por eso está el versículo de Mateo 12, 38 al 42, hace una referencia específica respecto a el momento en que Jonás estuvo los 3 días y 3 noches en el pez, y después en otro lugar se hace referencia al juicio final. Apocalipsis 14:12 y 18:4 son versículos que también tenemos que tener en cuenta. Acá
también está el versículo de memoria. Vamos a leer los puntos principales. Jonás llamó a Nínive al arrepentimiento como el remanente llama a Babilonia. Acá el autor quiere hacer un paralelismo con el llamado de Jonás a Nínive, al que nosotros tenemos que hacer en los últimos tiempos. Su estadía en el pez prefigura la resurrección de Cristo. Algunos responderán al mensaje final. En Nínive estuvo bueno porque todo el pueblo se arrepintió, hasta el rey. Y adorar al Creador es la clave. Este tema lo habíamos visto en el versículo de memoria, ¿no? Donde Jonás le dice, yo soy hebreo y adoro al Dios creador del cielo y de la tierra. El mensaje final también hace referencia al Creador, ¿no? Al Creador del cielo y de la tierra. Es el mismo mensaje. Y acá hay algo interesante para compartir con nuestros amigos y nosotros como líderes también pensarlo. Jonás es el profeta, pero digamos es el cristiano, el que conoce al mensaje y es el que actúa peor en este relato. Es el que recibe un mensaje de Dios y Dios le dice tenés que ir para allá y él va para el otro lado. Primer elemento para nosotros. ¿Hacemos caso a los mensajes que nos da el Señor? Interesante que Él tiene que ir a llamar al arrepentimiento cuando Él no está arrepentido. Él tiene que ir a dar un mensaje del cual Él no se siente partícipe, porque Él odia a esa gente. ¿Qué pasa ahí? Una de las preguntas decía, ¿nos animaríamos a ir a dar el mensaje a quien no queremos? No hay veces, no es para que contesten, como le digo siempre a los chicos ya en la clase, es una pregunta retórica, ¿no? Pero ustedes no me lo pueden contestar ahora, o sí pueden escribirlo ahí. No hay veces que pensamos que hay gente que no se puede salvar, según nuestro criterio, ¿no? Ahora, me viene a la mente el versículo de Romanos que dice, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. En Nínive lo que sobraba era pecado. Y Dios le dice, hay mucho pecado, pero sobreabundó la gracia. Ese es el Dios en el que creemos, no el Dios de la destrucción. Interesante todo el relato de Jonás, que no lo vamos a poder compartir con ellos, o yo no lo puedo compartir con ustedes, pero cuando supuestamente Jonás está en el pez y ora, ¿no? Y en un momento en esa oración él dice, tú me arrojaste al agua. En realidad no lo arrojó Dios al agua. Y otra cosa que no me gusta compartirla de esta manera porque no podemos interactuar y que conozcan bien mi pensamiento y puede ser mal interpretado en esto, pero he escuchado en la iglesia muchas veces el mensaje ese de que le enseñamos a los niños un cantito que dice, Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso al mar profundo la gente lo tiró. ¿Saben qué veo en ese canto? La filosofía de Jonás casi, ¿no? Creemos que cuando nos portamos mal, Dios nos va a castigar. Y cuando nos portamos mal, Dios nos llama al arrepentimiento. Este mensaje es bravo y por eso digo, no quería hacerlo a través de este medio porque hay que interactuar con esto, ¿no? Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Dios siempre llama al arrepentimiento. La Biblia está llena de esas historias. La historia de Nínive es una historia de un Dios lleno de gracia. Y nosotros a veces queremos predicar ese Dios justiciero. Tenés que obedecer acá, acá y acá. Interesante, la gente se arrepintió y Dios lo perdonó. ¿Ustedes creen que toda esa gente se convirtió al judaísmo? ¿Se circuncidó? ¿Empezó a hacer los holocaustos de la manera que Dios lo había mandado? A veces nosotros a la gente le exigimos todas esas cosas. No me quiero poner en el lugar de Dios, ni en el lugar de los jueces, ni en el lugar de cada uno de ustedes. Me cuesta ponerme en el mío. Y me doy cuenta que estoy en un proceso de crecimiento, de tomarme de la mano de Dios. Porque Dios es un Dios de amor. Es un Dios de amor. Esa gente que dice el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de destrucción y el de nuevo. ¿Quién te dijo eso? Esta historia es una representación gráfica de que Dios está llamando al arrepentimiento. Y ese es el mensaje que nosotros tenemos que dar en el último tiempo. Gente, salgan de Babilonia. Tenemos que llamarlos, salgan, arrepiéntanse, porque yo soy alguien que cree en ese Dios que creó el cielo y la tierra.
Ese es el mensaje que tenemos que llevar. Me voy siempre por las ramas, pero estos temas me gustan mucho. Me gusta mucho conocer o intentar conocer a Dios. ¿Cuándo lo vamos a conocer? Hasta que no estemos allá con Él no lo vamos a conocer. Hay tantas cosas que pensamos y tantas cosas que hemos aprendido mal, que nos hemos tergiversado a ese Dios. Evidentemente que hay un juicio, evidentemente que el pecador va a pagar, evidentemente que todos tenemos que pagar y todos pecamos. Cuando dije el pecador tiene que pagar, ¿y yo qué soy? Yo creo en Jesús. Por eso yo como pecador me pongo atrás de Jesús. Me arrepiento. Quiero cambiar. Ahora no me voy a salvar por lo que yo haga, sino por lo que hizo Jesús por mí. Y eso es lo que Jonás les mostró. Gente, van a ser destruidos. La historia sigue, ¿no? Jonás después se enoja y ese profeta que era mensajero de Dios y no conocía a Dios. Interesante, ¿no? Interesante. En realidad lo conocía, pues le dice, por eso no quería venir, porque sabía cómo eras vos. Y si sabía cómo era él, ¿por qué actuaba así? ¿Saben por qué? Porque él creía en su propia justicia. Él creía que el mensaje había sido para el pueblo de Israel y ellos eran los que se iban a salvar porque tenían ese mensaje. A veces algunos de nosotros podemos actuar de la misma manera. Yo estoy en la iglesia verdadera. Yo creo en los mandamientos. Eso estaba mal lo que él creía y Dios le había dado ese mensaje y Dios nos dio este mensaje. Está buenísimo. Ahora, ¿nosotros nos vamos a salvar por eso? No, nos vamos a salvar porque Jesús murió por cada uno de nosotros. Y eso es lo que le tenemos que llevar a los demás. Tema número 2, pues si no, Belsasar y el juicio. Daniel 5 es el capítulo que vemos acá y Apocalipsis 16, 2 al 19. Belsasar desafió a Dios y enfrentó el juicio. La Babilonia espiritual caerá repentinamente. El Éufrates simboliza el apoyo que se desvanece y el corazón endurecido selló su destino. Acá vemos cómo la manera inversa de Nínive. Nínive fue llamada al juicio y se arrepintió. Yo quiero pensar, porque estas historias, como lo decía la otra vez, ¿no? Son historias que quizá uno dice, hay historias que tenemos principio y final, como esta, historias que no sabemos. Pero ¿qué hubiera pasado si Belsasar hubiera dicho, ¿sabes qué? Tenés razón, Daniel. ¿No le hubiera pasado lo mismo que a Nabucodonosor? Que luego fue restablecido. No lo sé. Pero sí sé la historia de Nínive. Se arrepintió. Quiero pensar, ¿qué hubiera pasado si en los días de Noé la gente se hubiera arrepentido? ¿Hubiera venido el diluvio? No lo sé. No se arrepintió, vino el diluvio. ¿Qué va a pasar al final? La Biblia dice que estamos en el juicio y que Jesús va a venir a dar a cada uno conforme a lo que Él haya demostrado que haya creído. Dice a sus obras, y acá me puedo meter en un problema que no va a ser fácil salir en estos pocos minutos, pero lo que nosotros hacemos refleja en quién creemos. Belsasar recibió un mensaje. Ahí está la historia, ¿no? Como la reina, su madre, se acuerda que está Daniel allí, que Daniel ya había interpretado varias cosas. Y el Señor le dice, mira, pesé tu reino, te pesé a vos y fuiste encontrado culpable. Así que vas a caer. Y él dice, buenísimo, che, voy a caer. ¿No pasa a veces así que el Señor manda sus mensajes y la gente en vez de reaccionar, che, el Señor me mandó este mensaje y dice, sigo con la mía? Nuestra función es llevar el mensaje, no convertir el corazón. Esa es la tarea del Espíritu Santo y la decisión individual de cada persona. Nosotros a veces queremos meternos en el corazón y en la mente de la persona y decir, tenés que cambiar, tenés que cambiar. Yo te llevo el mensaje que yo escuché, que yo creo y que entiendo que va a ser para tu bien. Esa es nuestra función. Ahí la lección hablaba un poco del secamiento del río Éufrates, como que en el tiempo del fin, Babilonia, la Babilonia espiritual, va a dejar de recibir apoyo. Se van a apartar. Y ahí va a dar lugar al tercer punto, a la entrada de Ciro. Ciro y la liberación. Ahí los versículos que tenemos es 2 de Crónicas 36, 22 y 23, Isaías 45, 1 al 4 y Apocalipsis 19, 11 al 16. Ciro, el ungido, liberó a Israel de Babilonia. Cristo, el verdadero ungido, nos librará al final. El decreto de Ciro preparó la primera venida y Dios usa incluso a paganos
para su plan. Me gusta eso de que Dios usa a paganos para su plan, incluso a paganos, ¿no? Porque a veces nosotros decimos, no, este no puede venir con un mensaje. Lo hablamos la semana pasada. Y Dios puede hacer lo que quiera. ¿Quién soy yo para decir lo que tiene que hacer Dios? A veces en la Biblia encontramos algunas alusiones a la forma de actuar de Dios con descripciones humanas, porque son las descripciones que nosotros conocemos, las que tienen los escritores humanos, pero no sabemos cómo es Dios ni cómo actúa Dios. Uno puede entender que Dios haya dado a su Hijo para morir por mí, una cosa inentendible, inentendible. Que aún me ame después de todo lo que yo hago. Yo sé mis planes que tengo para vos, planes mucho más altos de lo que vos pensás, dice el Señor. Planes de prosperidad y no de maldad. ¿Qué vamos a hacer con todo esto que hemos aprendido en este trimestre y en esta última lección? ¿Cuál sería la aplicación para esta lección en particular? Confiar en la liberación final de Cristo y vivir preparados para regresar a la tierra prometida. Amigos, ¿qué vamos a compartir con nuestros hermanos en la escuela sabática? El mensaje es: Jesús viene pronto. Jesús viene pronto. Hay muchas señales, no solo en el Apocalipsis, ya lo vimos. En toda la Biblia el Señor nos deja pistas, nos deja historias para decir, che, mira, pasó esto allá. Ojo que te puede pasar lo mismo acá. Qué bueno que es Dios conmigo. A pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, a pesar de las dudas, Él me sigue queriendo. Y Él te sigue queriendo a vos. Ese es el mensaje que vamos a compartir. Gracias por haber estado con nosotros este trimestre. Tenemos algunas ideas para el próximo trimestre, la lección es Éxodo. Y en algún momento había pensado no seguir adelante, pero creo que lo voy a hacer. Alguno por ahí me dijo que me iba a ayudar, así que los que me prometieron ayuda están comprometidos acá. No voy a dar nombres para que no se sientan mal, pero ya saben quiénes son. Parece la canción de Marcos Vidal, ¿no? Dice, no son muchos, pero Dios los puso ahí. Gracias a todos por sus oraciones, por su amistad, por su compañerismo. Que terminen bien este viernes de preparación, que tengan un feliz sábado, pero sobre todo que tengan una buena semana, que terminen bien el trimestre y que Dios los bendiga.